Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Ramiro por la invitación eh, a esta institución, por permitir en este ámbito tan cómodo poder hacer la presentación. Y en primer lugar, una advertencia. A mí me asustó un poco la palabra, la presentación de esto como una conferencia, porque fui al diccionario de la Academia Española y decía que conferencia era una presentación de alguien muy versado en un tema que les ponía y con él hacía un ejercicio de docencia o de doctrina. Después me quedé más tranquilo porque la última acepción de conferencia podía ser una conversación entre dos o más personas sobre un tema, y me gustaría encararlo más para ese lado. Este es un comentario que hace José Saramago sobre una obra, sobre un libro que escribió él, que es Manual de Pintura y Caligrafía. Y dice que la historia es un pintor mediocre, pero consciente de su mediocridad, lo que es verdaderamente extraordinario. Yo voy a presentar algunos conceptos, algunas ideas, algunos cuestionamientos que yo me hago sobre el trabajo en patrimonio, consciente de a veces de cierta mediocridad respecto a la obra de algunos que nos anteceden. Y esto es una especie de mosaico de algunas obras en las que me ha tocado actuar o en los que estoy actuando, que podrían calificarse de patrimoniales, que como ven puede ir desde un edificio del siglo XVIII, pasamos por un edificio del mediados del siglo XIX, o fines del siglo XIX, a objetos de arte, obras, esculturas, y de repente hasta cañones. O sea, ¿y qué tienen en común esas obras, o qué pueden tener, o cómo las estudiamos? Tenemos un método, esta charla es un poco una reflexión sobre eso. Y una reflexión sobre el pasado, con este cuadro de Paul Klee, que lo usa para Walter Benjamin para hacer su tesis sobre la historia, y decía este Angelus Novus que va escapando del pasado, mirando hacia atrás, viendo que lo que deja son escombros y que el viento ese que lo impulsa es el futuro, y que contra eso no hay nada que se pueda detener, que lo pueda detener, y acepta una especie de fatalismo, ¿no? ese destino. Y esto lo escribe Walter Benjamin allá en la década por el 30 y pico, poco antes de suicidarse en España. Era perseguido por los nazis y él estaba convencido que lo iban a atrapar, y bueno, se termina suicidando en España. Pero simultáneamente y en otro orden, en nuestro Río de la Plata, unos 5 o 6 años antes que Benjamin escribiera eso, Víctor Soliño y el Loro Collazo escribían Adiós mi barrio, una canción de protesta justamente sobre la piqueta fatal del progreso. Y Ivo Pelay y Francisco Canaro, 5 años después, escribían el tango Casas Viejas, donde decían, bueno, que era la hora del progreso, del futuro, y que se perdían esas casas que tenían los recuerdos, que tenían los patios color de humedad, el amor de ella y él, y también se aceptaba con esa especie de fatalismo, ¿no? Había una confianza en el futuro, eso ya había pasado y había que demolerlo y así construir lo nuevo. También un poco dentro de esa reflexión la historia, el pensamiento de Octavio Paz, que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Y yo ampliaría de repente este concepto, diciendo que también la modificación o la destrucción de un edificio es testigo de esa historia, ¿no? De ese momento. Y
Esto solamente como ejemplo es un mapa conceptual de un estudio, de un trabajo que me tocó hacer el año pasado, que era un proyecto del proyecto de restauración de la Rosaleda de Montevideo, que al principio me pareció un trabajo muy sencillo, después me di cuenta que era complicadísimo. Y había todo un trabajo previo que había que hacer de historia, de estudio de los autores, del material vegetal, de los valores que tenía la Rosaleda, que son muy, muy ricos, muy complicados, para llegar de repente a la última parte, que era la del proyecto, que en sí era esa voluntad de puesta en valor, que es a partir de interpretar y presentarle a los demás ese objeto, procurando la comprensión y la apropiación del usuario, basado en investigación histórica, artística, técnica, etcétera, y que eso fuera coherente con la estrategia de conservación, con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces vamos a entrar un poco para darle marco a esto, con la excusa del ejemplo del Hotel Carrasco, a empezar a ver estos temas. ¿Sí? Una profesora argentina, la arquitecta Graciela Viñuales, nos recomendaba que cuando fuéramos a trabajar con un edificio patrimonial, para ordenarnos hiciéramos estas preguntas. ¿Por qué vamos a intervenir ese edificio? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y quién va a intervenir ese edificio? Ella nos recomendaba estas preguntas como una forma de ordenarnos y de ser rigurosos. Generalmente nuestros clientes nos hacen estas dos preguntas. ¿Cuánto cuesta y cuánto vamos a demorar? Y toda la otra parte queda como que no les interesa tanto. Entonces vamos a tratar, en base a esas 5 preguntas, de desarrollar un poco el tema. El arquitecto Carlos Mario Llori dice, bueno, el patrimonio puede ser conservado porque para algunas personas exalta la memoria del territorio dentro de su devenir histórico. Para otras personas es un pasivo potencialmente útil al servicio de un determinado orden político o principio de razón dominante. O sea, unifica diferencias, es un factor común para todos nosotros, nos puede unir. Resulta una ventaja comparativa a la hora de atraer inversiones, por ejemplo, para atraer turismo. O constituye la prueba de lo que ya no somos y centra su atención en la relación de valor de un determinado colectivo que en su diversidad establece con ese objeto que vamos a intervenir. Las 3 primeras son muy estáticas y la última puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que intervenir en el Hotel Carrasco? Y ahí empezamos a ver la historia de los hoteles de Montevideo que empiezan a ubicarse sobre la costa, un proyecto de un hotel en Pocitos que no se construye, el Hotel Nacional de Reus ligado al establecimiento balneario, el Parque Hotel, el Hotel de los Pocitos que tiene varias etapas hasta que desaparece en el año 32, la aparición del Hotel Bristol, el Hotel Miramar. O sea, prácticamente con el tiempo nos vamos corriendo hacia el este, ¿no? Van apareciendo y van cambiando las formas, el lenguaje arquitectónico. No solo en Montevideo, Piriápolis, Punta del Este. ¿Y cuál era el modelo? El modelo era las estaciones balnearias francesas. O sea, un fraccionamiento ligado a un hotel importante, que era de repente el punto focal de todo el fraccionamiento, de todo el proyecto. Corresponde a Deauville, en Francia. No es casualidad que en Carrasco haya una calle que se llama Deauville. Y las referencias y el lenguaje arquitectónico era la arquitectura francesa. Por ejemplo, el Casino Monte Carlo de Charles Garnier o la Ópera de París del mismo autor. Y eso se replica un poco acá en Uruguay. Ahí tenemos el fraccionamiento de Carrasco, como decíamos, bueno, con el hotel en este punto focal, ¿no? En estos ejes. O tenemos también el proyecto de Balneario de las Tocas,
también, con su hotel, todo su hipódromo, o el balneario Solís, lo mismo. Y bueno, el desarrollo, importante desarrollo urbanístico, de equipamiento, con sus esculturas, con sus árboles, a cargo de toda la parte vegetal a cargo de Charles Racine. La figura de esos hombres negocio importantes. Esteban Elena había integrado la sociedad que también había hecho el Parque Capurro, otro emprendimiento que había sido anterior, hacia el oeste de Montevideo, y ahora toda la parte de Carrasco se venía hacia el este. Y esa sociedad del balneario Carrasco llama un concurso de proyectos de arquitectos, a la cual se presentan algunos arquitectos extranjeros y los pocos arquitectos uruguayos que había en esa época. Y finalmente gana el proyecto de los suizos franceses Dunant y Mallet, con un proyecto original que es bastante respetado, aunque tiene modificaciones más en la etapa de concreción, pero es bastante respetado, sobre todo en la planta, lo que llamamos el piano móvil, la planta principal. Y comienza la construcción, pero no con la dirección de Dunant y Mallet, sino aparece un personaje familiar de los Elena, que es Félix Elena, que a veces aparece como arquitecto, pero no hay constancia que se haya recibido como profesional. Y bueno, en el año 1913 empieza la construcción del edificio. O sea, no había nada en Carrasco, ¿no? Eran dunas. Esto lo paso rápido para que vean más o menos un poco el proceso de evolución del edificio. Hasta que en 1919, después de un fracaso de la empresa que creaba el balneario por tratar de capitalizar el emprendimiento, vendiéndole a alguna empresa inglesa acciones para financiar las obras, a causa de la guerra eso no prospera, y la empresa del balneario termina vendiéndole a la Intendencia de Montevideo las calles, algunos espacios libres y el Hotel Carrasco. El Hotel Carrasco estaba en 1919, prácticamente estaba todo el exterior terminado, pero los interiores no, era la cáscara. Ahí entra un personaje que yo lo estoy estudiando y cada vez me fascina más, que es el arquitecto Eugenio Barofio, en ese entonces un joven arquitecto, que se encarga de terminar la obra, que le lleva 2 años más. Lo termina en 1921. Ese es el día de la inauguración. Los interiores equipados con los muebles más caros que se podían conseguir en Europa. Tapices, se compraba toda la platería, los cristales, las ollas, todo era de la mejor calidad de la época. Y bueno, ahí ya el balneario consolidado, la Rambla, la sociedad de Montevideo lo tenía como punto de reunión. Y empiezan los cambios, las necesidades, la necesidad de crecer del edificio. Se ocupa la terraza con ese cuerpo que avanza hacia la Rambla, y se empieza a construir, que no estaba, se empiezan a ocupar, se hace un piso más arriba de los pisos de los hemiciclos, de los pisos semicirculares, se crea el cuarto piso, se empiezan a pegotear las torres con los hemiciclos, necesidad de ese crecimiento. Entonces ahí podemos ver las etapas, ¿no? No teníamos el cuarto piso, no teníamos los hemiciclos ocupados, no teníamos este volumen acá adelante. El restaurante pasa a ser pasa a ser un bar, empieza a ganar preponderancia el casino sobre el hotel. Todo más o menos hasta la década de 1950. Recordemos un poco, Montevideo tenía el Parque Hotel, tenía el Hotel Carrasco,
tenía Hotel Miramar, tenía, que no funcionaba como hotel, pero tenía el Hotel del Prado, tenía después el Hotel del Parque Rivera. Lo más curioso de todo esto es que todos funcionaban y daban ganancias. Y eran estructuras importantísimas con equipamiento total, se autoabastecían. En el Parque Rivera plantaban las legumbres, las verduras, las hortalizas, que después se usaban en las cocinas de esos emprendimientos. Carpinteros, ebanistas, gente que hacía las fichas de los casinos, los botones de los uniformes. Bueno, todo eso funcionaba y daba ganancia, o sea, maravilloso. Pero a partir de 1950 empieza lo que se da en llamar el declive o el descenso del hotel, y es un proceso de caída permanente en el estado y en los servicios que da el hotel. Sin embargo, perdón, aparte de eso que estoy diciendo, en 1975 es declarado Monumento Histórico Nacional. Algún proceso de restauración en el medio, y en 1988 se empieza a discutir una concesión, una licitación, hasta que en 1997 se clausura el hotel, que sigue funcionando como casino en la órbita municipal, y en 1999 se hace la primera licitación, que se adjudica a la tristemente recordada empresa Carmitel, con todos los problemas que hubo. Pero aparte de eso, una cosa que quiero señalar es que en ese momento se le adjudica a Carmitel con el proyecto, entre otros, se habían presentado varios, el proyecto del estudio argentino Baudisone Lestar Varas, que es un excelente estudio de arquitectura, muy reconocido, con muy buena obra. Pero yo creo que en este proyecto no fueron muy acertados en cuanto a la valoración que hicieron del edificio. Cercenaron sectores enteros, destruyeron todo tipo de decoraciones interiores, demolieron balaustres, demolieron balcones. Como la obra quedó inconclusa, nunca la vamos a poder juzgar, pero lo que hicieron realmente fue como pararse, como negar el edificio o plantearse una intervención tan radical que no lo respetaba para nada. Estábamos hablando de que se había concedido en el 90 y pico, final del 90, en el 2002 se detienen las obras y el edificio queda abierto, sin aberturas, en algunos lugares sin techo. O sea, imagínense una estructura de estas, donde le está entrando agua permanentemente. Se agravan las condiciones en las que se encontraba el edificio. En el 2006 se le retira la concesión a la empresa Carmitel por incumplimiento, y en el 2008 se inicia un nuevo proceso licitatorio. Acá un paréntesis, yo leí hace un tiempo una novela de Manuel Mujica Lainez que se llama La Casa, y solamente leo un fragmentito. Cuando empieza: soy vieja, re vieja, tengo 68 años, pronto voy a morir, me estoy muriendo ya, me están matando día a día, ahora mismo me arrancan los escalones de mármol, la gloria de los escalones de mármol pulidos que antes, al darle encima al sol a través de los cristales de la claraboya, se iluminaban como una boca joven que sonríe. Siento terribles dolores cuando los brutos esos andan por mis cuartos con sus hierros golpeando las paredes. Dolor y vergüenza, me vergüenza que me vean así, mugrienta, sórdida, de que todo el mundo me vea así desde la calle. Y así sigue, va describiendo todo lo que le pasa. ¿Y qué pasaría si esa casa fuera una casa que estuviera ubicada en Europa, que seguramente le inventaría una historia que ahí vivía el amante de tal rey o algo así, la conservaría? En realidad es un paralelo entre lo que pasaba en Argentina en la época del peronismo y cómo la casa era el país, y bueno, era una crítica que se hacía, pero me parece muy acertada esa forma de animismo que se le da a la construcción para que la construcción nos hable a nosotros. Y a veces lo que tenemos que hacer, o que es bueno que hagamos, cuando tenemos que intervenir en un edificio,
es escucharlo, que nos hable el edificio. ¿Para qué intervenimos en un edificio? La segunda pregunta. Bueno, acá viene lo que se había pensado en la concesión, para la licitación. Remodelación y acondicionamiento del Hotel Casino Carrasco, concesión del uso de explotación comercial con destino a hotel de alto nivel y concesión de gestión del casino. El llamado de la licitación se escribía en el fortalecimiento turístico y posicionamiento estratégico de la ciudad de Montevideo en el Mercosur. Y la propuesta tendría que valorar propuesta arquitectónica, incorporación de estacionamientos, canon a pagar, gestión del casino y explotación del hotel. Esos eran los puntos de todas las ofertas que se iban a presentar, que se iban a valorar para dar la concesión. Los criterios de evaluación, cómo se ponderaban los puntajes, bueno, era 40% para la propuesta arquitectónica, 20% para el plan de negocio y 40% para el canon anual. Lo raro era que yo después leí el pliego, cuando leí el pliego era lo poco definido que estaba la valoración de la propuesta arquitectónica. O sea, no había una valoración previa de qué era lo que tenía valor en el edificio del Hotel Carrasco. Era muy escueto, se decía que se iba a valorar la propuesta arquitectónica, pero no se decía qué era lo que había que salvar del hotel. Bueno, finalmente se concede la obra a la empresa Carrasco Nobile, no sin conflictos, hay un juicio en el medio de una empresa que sale en segundo lugar, pero las obras empiezan. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se hacen esas obras? Bueno, en este caso hay que destacar, yo no me voy a vestir con ropas ajenas, ¿no? Yo estaba integrando una comisión de seguimiento y acompañábamos desde el punto de vista de la obra, de la arquitectura, la ejecución de la obra, que estaba llevada adelante por un proyecto del estudio argentino IAG, Ibarrola, Prea y Gradel, son de Neuquén, tienen ya alguna experiencia en intervenciones de edificios de este tipo. El gerenciamiento lo hacía otra empresa, que era el grupo CIASA, de Argentina también. Y la asesora en restauración era la arquitecta Mariana Mandresi. Acá yo creo que fue muy inteligente el estudio IAG en asesorarse y en pedirle a Mariana Mandresi su visión sobre el tema. Ella es una colega uruguaya que tiene una maestría en intervención en patrimonio por la Universidad Politécnica de Madrid. Y hubo un diálogo, yo creo que muy interesante, entre los proyectistas y la asesora en restauración, que trabajó, después acompañó todo el proceso de la obra. Bueno, el inicio de los trabajos preparatorios empiezan en febrero de 2010, que era la limpieza del terreno, retiro de materiales, que había todo eso, y concretamente la obra se queda habilitada para empezarse en septiembre del 2010. Tenían 20 meses para hacer toda la obra. Bueno, acá se empiezan a hacer algunas operaciones, como por ejemplo el retiro de estos cuerpos que se habían agregado en el proyecto de Baudisson, el Estar Varas, sobre los hemiciclos. Se empiezan a retirar cosas que habían sido agregadas, estructuras. El proyecto tiene un valor que es que libera el edificio de un montón de construcciones que se habían pegoteado, y la planta nueva, que son los estacionamientos, y el casino los entierra, lo hacen los subsuelos, liberando el edificio. Y en el basamento, donde había locales de servicio y de depósitos, se ubica el spa, parte del foyer, parte del casino, vestuarios, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante ese proyecto de investigación que está a cargo de Mariana Mandresi. La reutilización como factor decisivo en la actuación,
La actuación sobre la arquitectura histórica en su dimensión urbana, o sea, ubicándolo por todo lo que hablamos, lo que significaba el hotel en el contexto del Hotel Carrasco. Hay que decir que en algún momento se evaluó demoler el edificio y crear un edificio de planta nueva. Y la actuación sobre la arquitectura histórica en su dimensión social, o sea, cómo difundir esa intervención que se iba a hacer. Bueno, parte de la metodología, el relevamiento morfológico, el análisis de todo, el análisis del estado del viento, el diagnóstico, el plan de consolidación y restauración. Esto es los grandes capítulos en los que se dividió ese trabajo de relevamiento previo, que se hacía simultáneamente a veces con otras tareas. Las fichas de relevamiento, estos son los modelos de ese trabajo. Los mapeos de las lesiones, las fichas de mapeos, que se llevaban a plantas, a cómo estaba el edificio en ese momento, y se llevaba a las fachadas, que se dividían en tramos, en vertical, y en niveles, en horizontal. Y cada uno de esos tramos y niveles nos definían sectores que se podían, a su vez, ir a una escala más chica y graficar, y medir, y cuantificar los daños que tenía. Bueno, y empieza la obra, empieza, por ejemplo, a liberarse esa construcción que estaba hacia la Rambla, ocupando la terraza, se demuele. Las habitaciones, los 4 pisos de habitaciones, estos 4 pisos, eran plantas libres. Se había, en la obra esa del Carmitel, habían demolido todos los tabiques que estaban adentro, entonces eran todas plantas libres. Y lo que quedaba de valor era el exterior del edificio y algo del piano nobile. Como decía, todo lo que era planta nueva se enterraba, se hacía en el subsuelo, lo que obligó a la extracción de 40.000 metros cúbicos de arena, que dicho así es mucho, pero para graficarlo, si pusiéramos un camión atrás del otro, sería una cola de 52 kilómetros de camiones. Esa arena se volcó en las playas de Montevideo para levantar el nivel. Bueno, una obra compleja, con plazos muy exiguos, muy complicado. Intervenir un edificio histórico y dotarlo, actualizarlo a las demandas actuales, en todo lo que tiene que ver con confort, con acondicionamientos, con exigencias normativas, defensa contra incendio, todo lo contemporáneo. Es sumamente difícil y es una negociación permanente con el edificio que queremos conservar y con los valores que queremos conservar. ¿Con qué intervenimos? ¿Con qué se hace? Y bueno, acá volvemos a Saramago, que también en uno de sus últimos trabajos, que no lo terminó, que estaba hablando, decía que era necesario pasar de la apariencia, o sea, de lo que veíamos de la estatua, a lo que está más profundamente escondido, es decir, a la piedra, a lo que está de la estatua, comprender cómo estaba la piedra hecha. Y ahí, bueno, ahí está Mariana Mondresi con Aldo Reyes, encargado de toda la parte exterior. Ahí se estudió componente por componente, tanto de los exteriores como de lo que había en los interiores. Y se probaba, y se ensayaba, y se veía lo existente. Y se hacían las dosificaciones y las pruebas hasta llegar a lo que se quería. No era fácil. Esto primero se hacían los análisis, las caracterizaciones de revoque, por ejemplo, se hacían en laboratorio y después en base a esos resultados se trataban de recrear en obra y había que llegar a probar y a ver qué era lo que pasaba y hacer después las muestras y ver si las muestras eran satisfactorias y si no era así, se volvía para atrás. Y algunas cosas que teníamos que habían sido destruidas y que no existían y que había que tratar de ver cómo las hacíamos o de dónde las sacábamos, teníamos solamente alguna foto histórica o alguna vista, o a veces recurríamos a fotos de casamientos, que hubo gente que nos arrimó, o a filmaciones viejas, a una película de Cinemateca que se había filmado en el Hotel Carrasco, y cuando no se encontraba nada de eso, o cuando no se podía lograr, por ejemplo, encontrar un premoldeado de cómo era, bueno,
o se hacía una síntesis o no se colocaba, pero se trataba de no mentir. Y el estado del edificio era este, o este. O sea, era muy difícil, o este, donde directamente ya se habían demolido en la etapa anterior todos los balcones, los balaustres, y había que empezar a reconstruir y tratar de usar las mismas técnicas que se habían empleado, tratar de recuperar perfiles. Esto lo paso rápido porque las tareas de limpieza, una de las más complicadas, porque lugares donde estaban bien los revoques, bueno, ¿cómo hacemos para que las tareas de limpieza no se lleven más allá de lo que tienen que llevar? ¿Cuál es la interfase entre la suciedad y el sustrato que a nosotros nos interesa que se mantenga? Y esto era también, las tareas de limpieza fueron muy complicadas y se fue muy cuidadoso en no dañar más allá de lo que se podía intervenir. Los trabajos a veces esto era bastante también curioso de cómo los operarios iban ellos mismos adaptándose y consiguiendo sus herramientas y incluso ellos mismos con palitos o con alambrecitos o con cucharines, incluso de pintar al óleo. Lo iban avanzando y se iban incorporando ellos, mucho de eso que no conocían este oficio, lo iban aprendiendo. Cómo iban recuperando e integrando las piezas nuevas, la recuperación de toda la cinguería que tenía, a su vez que había que cuidar la interfase, por ejemplo, de la colocación de cubiertas con lo que eran la parte de revoques y la colocación de las aberturas, los premoldeados nuevos, toda la parte de los balaustres, las veladuras para integrar lo nuevo con lo existente y devolverle la carga, los moldes de las piezas que se sacaban de las que quedaban para poder reponer las que faltaban. Cómo se ve ahí, en ese primer momento, cómo se notaba la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, y sin embargo después cuando esas piezas colocadas empiezan a carbonatarse, a envejecer, a ensuciarse, se empiezan a integrar rápidamente a la fachada, cuando parecía que le habíamos cerrado totalmente a la selección de los materiales. Y se hacen miles de piezas, de moldes, sustituyendo las armaduras de hierro por piezas de acero inoxidable o piezas de fibra para que no vuelvan a suceder los mismos problemas de corrosión que hacían estallar los premoldeados originales. Trabajo en talleres, cientos y cientos de modelos, de copias. Tenemos acá entre los concurrentes hoy tenemos uno de los artífices de todas estas piezas que estaba metido ahí en plena labor. Y como ven, era una producción constante de piezas, de que se acumulaban y que se iban colocando y se subía, parecía que no terminaba nunca más. Y que algunas había que hacerlas en dos partes, porque subirla en un tamaño solo como estaban hechas era un trabajo imposible. Y bueno, el antes y el después. Y eso incluía hasta la punta mismo de las torres, donde hubo que recrear los peones de las torres que habían sido destruidos. Uno de ellos porque una grúa en la obra del año 2000 había girado la grúa y la había pegado al peón y lo había tirado para abajo. Por suerte no mató a nadie, pero y aparte ya se acondicionaron y se hicieron pasar los pararrayos con toda una instalación nueva por adentro. Esta es la parte, la corona del peón, ese que está ahí arriba de la torre, y el soporte para el pararrayo, que a su vez sirvió para soportar la terraja con la que se fue conformando la esfera.
Y bueno, lo mismo, el encargado de toda la parte de restauración exterior, que Aldo Reyes, una persona que digamos, muy generoso porque transmitía, no tenía ningún problema en transmitir su conocimiento, se podía hablar con él, se podía cambiar de opinión, se podía discutir, y no era una persona que tenía formación académica, pero tenía una sensibilidad y un criterio para actuar. La restauración de las cubiertas metálicas con la reconstrucción, esto se hizo todo nuevo. Estas son todas tejas que se hacían a mano, una por una, con una matriz. Lo hizo una empresa argentina, Techos Dorfler, y las molduras fueron recuperadas, y las que no pudieron ser recuperadas se hicieron en fibra de vidrio y se pigmentaron para que quedaran integradas al edificio. Acá está en la caja, por ejemplo, cómo venían las tejas. Y estas son las matrices, ¿no? Entonces se cortaba la chapa, se prensaba y quedaba la teja hecha con la forma que tenía que tener. Y en los interiores también, hoy cuando decía, bueno, que las herramientas con las que se trabajaba, bueno, cuando había que pintar y decapar, de repente podíamos hacer herramientas como el bisturí. Y de repente pruebas que se hicieron que no fue lo correcto, y entonces hizo una prueba hasta llegar con soplete a quemar, porque esto es bueno también mencionar que en el edificio había en los interiores 7, 8 capas de pintura arriba de los revoques símil piedra, o de los revoques símil piedra París, o de los estucados, o de los falsos mármoles. Toda la parte interior de yesería, las estructuras, algunas totalmente inexistentes, hubo que reconstruirlas. Se buscaban los lugares que estaban más o menos en buen estado y se sacaban moldes y se repicaban en los lugares donde habían desaparecido. Y como decía, bueno, lugares donde había que rehacer los estucados. ¿Y cómo se hacían estos oficios que han desaparecido, estos oficios perdidos? Bueno, se hacían pruebas y se empezaba a probar, y hasta que se encontraba cuál era lo más adecuado y la imagen que quedaba más parecida a lo que se encontraba de los originales, y bueno, y el producto terminaba siendo también con respecto a los premoldeados en los interiores, era el mismo proceso. Cuando se encontraba una pieza que estaba bien, era la que se copiaba. O a veces había que hacer, estas paredes habían sido totalmente demolidas, y hubo que hacer estas paredes de nuevo con un piedra París, junta con los falsos sillares, con estas juntas de Portland blanco, y sus molduritas, y bueno, esto hubo que hacerlo todo de nuevo porque no existía. Y pedazos de cornisas, de molduras que se iban, como no había puntos de referencia, había que ir haciéndolo, replantear la curva, ir haciéndolo en el banco y subiéndolas y tratar de que conformaran la figura perfecta una vez que se colocaban en el lugar. Lo mismo la recuperación de las carpinterías, de los bronces que quedaban, de los vitrales, de todo un trabajo especial. Los vitrales del Hotel Casino Carrasco fueron realizados por el vitralista Marchetti, que es el mismo que hizo, por ejemplo, los vitrales del Palacio Legislativo. Y ahí era muy importante conseguir los mismos vidrios y que el vitralista conociera el trabajo de las grisallas para tratar de igualar aquello que faltaba o que estaba roto. La recuperación de las herrerías, la recuperación de los bronces. Esto, por ejemplo, son los detalles de los planos de Barofio que encontramos en un archivo muerto en la Intendencia. Mientras se realizaba la obra, ¿no? Continuamente nunca terminábamos de conocer el edificio, siempre aparecían cosas nuevas y siempre estábamos permanentemente buscando filmaciones, películas, fotos, datos, archivos, lo que fuera, porque nos podía aportar datos para hacer un trabajo mejor. Algunas piezas de hierro fundido, de fundición Baldosne, como estos copones o algunas de las luminarias exteriores, también se recuperaron y se integraron.
la restauración de las esculturas, que sin ser la vendimia, sí que, o el acecho, esas estaban ubicadas originalmente en la Rambla. Eran todas figuras femeninas, salvo el acecho, que ésta miraba hacia Montevideo a ver qué peligro venía de la ciudad. Algunos muebles que se recuperaron, que ahora integran muy pocos, pero algunos de mucho valor, como estas mesas napoleónicas, de las que hay muy pocas en el mundo. Hay 2 en el hotel. Eso integra un inventario. Bueno, y el tema es quién, ¿no? La otra pregunta, ¿quién hace esto? ¿Quién trabaja en esto? Y cuando se empezó con el trabajo en el Hotel Carrasco, y sobre todo para este tipo de obras de recuperación, no había una gran cantidad de personal formado en oficios antiguos, en recuperaciones de estos materiales, y algunos se fueron formando. Por ejemplo, en el interior trabajó mucha gente vinculada en un equipo que formó Agustina Esperón, una restauradora argentina, con estudiantes de Bellas Artes y con algunos obreros que fueron como teniendo un proceso permanente de docencia y de taller en la obra, si bien algunos ya tenían formación. O la parte, lo mismo, recuperación de las carpinterías, o en los techos, bueno, ahí sí había gente con mucha experiencia, como era el equipo de techos Dorfler. Y bueno, y ni que hablar, por ejemplo, del equipo de toda la gente que trabajaba en los exteriores, en todas las fachadas, que si bien había un equipo base de unas 20 personas, más o menos, que venían de Argentina, se empezó a conformar un equipo a la cual se iban integrando operarios uruguayos, y iban adquiriendo la experiencia, los saberes, los rudimentos de trabajar con este tipo de material, y los que se adaptaban a trabajar de esa manera quedaban integrando el equipo, y si no, pasaban a hacer las obras, los trabajos de albañilería tradicional, que había muchísimo para hacer en todo el edificio. Y quizás también una anécdota que a mí me quedó muy, muy grabada, que era que a veces conversábamos mucho en los andamios, porque recorríamos los andamios por lo menos 2 veces por semana y siempre alguna conversación había. Era que a veces los mismos operarios comentaban que ellos, algunos venían con su familia los fines de semana a visitar la obra porque le querían mostrar a su familia, a sus hijos, lo que estaban haciendo, porque sentían verdadero orgullo de su trabajo. Eso es una cosa que a mí siempre me impactó mucho. Bueno, finalmente la reinauguración del hotel en marzo del 2013, muy, muy promovida. ¿Y qué otra cosa podemos hacer aparte de todo eso? Bueno, el tema es mostrarlo y difundirlo, y lo que hablábamos de cómo se valoriza esto. Entonces, desde la Intendencia se organizó una muestra que se realizó en el hall de la Intendencia, donde se mostró todo el proceso, mientras estaba en obra el hotel, donde se mostraron los procesos, se mostraron las fotos de la gente trabajando, se llevaron, por ejemplo, mesas de trabajo con herramientas, con materiales, con los moldes, cómo se hacían las cosas. Se proyectó un video en la misma muestra, que todavía está en la web, este video, con reportaje a la gente que hacía las obras, y también artículos que se escribieron en distintas revistas, distintas publicaciones de la época. Por supuesto, tratar de darle promoción el Día del Patrimonio. Y todo esto que yo mostraba muy rápido, y que empezaba diciendo lo difícil que es valorar una intervención en un edificio
con valores patrimoniales, a veces nos hace replantearnos las preguntas de qué es el patrimonio. Y yo realmente cada vez me resulta más difícil definir lo que es patrimonio. Y creo que esta frase un poco lo pinta muy bien. El verdadero patrimonio está en la gente y en el paisaje que dibujan a través de sus prácticas culturales. O sea, es la gente la que define el patrimonio y la que conoce el patrimonio. Los especialistas, los arquitectos, los técnicos, las comisiones de patrimonio, podrán hacer leyes muy lindas, podrán hacer normativas, podrán hacer un montón de cosas, pero yo cada vez me convenzo más de que el verdadero patrimonio lo define la gente. Y quizás esta foto sea un poco eso, ese resumen, ¿no? Digo, Aldo Rossi creo que decía en la arquitectura de la ciudad que los edificios, la ciudad era el escenario donde transcurría la vida de la gente, donde actuaba la gente. Yo creo que la ciudad, más que un escenario, quizás sea una especie de libreto que tenemos que aprender a leer, siguiendo en términos teatrales, ¿no? Sea más un libreto que tenemos que aprender a leer para ver cómo actuar, y que también hay esa tensión entre lo que tenemos que conservar y lo que tenemos que cambiar cuando intervenimos en la ciudad. No hay que conservar todo, no se debe conservar todo, y lo que se debe conservar también, yo pienso que, salvo algunas excepciones, no se debe conservar con un criterio de taxidermista. O sea, no debemos conservar la momia, sino que tenemos que hacer caminar al faraón. Si se hubiese intervenido con un criterio estrictamente de restauración, hubiésemos tenido el mismo edificio del Hotel Carrasco del año 1921 y no habría un solo huésped en el hotel, porque sería insufrible vivir ahí. O sea, pasar una noche ahí sería de terror. Porque no tendríamos calefacción, no, el agua caliente, había un baño por cada 4 habitaciones, nadie que le gustaría estar ahí. Y lo otro es que seguramente esta intervención tampoco va a ser una intervención definitiva, y dentro de un tiempo va a venir otra intervención que lo va a cambiar de vuelta el edificio, lo va a intervenir, lo va a mejorar, lo va a adaptar. El tema es cómo identificamos los valores que se tienen que mantener en el edificio. Y cuando digo el edificio, lo extiendo a la ciudad, y traigo aquello que decía Renculjas, de que las ciudades eran como nubes y que iban cambiando, y que lo constante era ese cambio, y que era algo dinámico. Bueno, poco, digo, con la excusa de mostrar algo de la obra de Hotel Carrasco, era tirar estas ideas sobre el patrimonio, sobre la intervención de edificios patrimoniales. Y bueno, nuevamente agradecerles a ustedes que se hayan venido a hoy con una noche tan poco amable, se hayan molestado de acá, y porque me hayan regalado estos minutos. Así que muchas gracias.